Hay situaciones que duran mucho tiempo. En nuestra historia, en la palabra de hoy, la mujer de esta historia que Jesús protagoniza, dice que esta mujer estaba encorvada por 18 años. En el verso 11 dice, se encontraba en un lugar cierta mujer desde hace 18 años, andaba encorvada porque no podía enderezarse. Era una aparente deformación con la cual ella no podía ver bien. Y ella no podía ver bien porque andaba encorvada. Y la palabra revela desde muy temprano por qué esta mujer estaba encorvada. Ella había sido atada por Satanás. Y atada por Satanás, ella estaba siendo oprimida por un espíritu de enfermedad que tenía legalidad sobre ella. Cuando una persona se encuentra atada por Satanás, la Biblia habla y hace ilustraciones como si esto fuera una cadena. Una cadena alrededor de tu cuello, que en el caso de esta mujer, por su peso y por la legalidad, Satanás podía manipularla a merced. Y dice que la tenía encorvada por 18 años. Ella estaba no solamente encorvada, sino doblemente encorvada. Cuando una mujer está encorvada, pierde la capacidad de mirar hacia su futuro, pierde la capacidad de mirar hacia adelante. Y todo lo que hace mientras camina es tener la mirada en la situación en la que ella está. Una mujer que se encuentra oprimida y atada pierde la capacidad de mirar las promesas que Dios le ha dado, porque no puede más que mirar el lugar donde está, el sufrimiento, el dolor por el que está pasando en ese momento. Y cada día que pasa, ese dolor se hace cada vez más intenso y más intenso. A lo mejor tú estás como mujer encorvada, producto de una opresión que te ha llevado en diferentes áreas de tu vida a no mirar lo que Dios tiene para ti. Hay mujeres que están lidiando en este momento con problemas con hijos o con hijas. Nosotros conocemos de varias de ellas que están lidiando con hijos que están en drogas, que están en la calle, que simplemente no acaban de conocer a Dios, porque el espíritu de rebeldía que se ha apoderado de ellos no les permite a ellos mirar derecho. Y eso trae una situación a su madre. Los hijos tienen un gran efecto en las madres porque las madres aman de manera diferente. Muchos hoy en día, no solamente las mujeres, andan encorvados y no pueden ver, tienen situaciones que han durado demasiado tiempo. Esta mujer duró 18 años siendo oprimida. Esta mujer no podía pararse por sí misma. Y en 18 años es casi seguro que ella lo había intentado todo para salir de esa situación en la que ella estaba. El problema y el dolor no se iban. ¿Qué se siente estar encorvado? ¿Qué se siente estar en una situación por tanto tiempo? A lo mejor en el caso tuya, mujer, es el caso de un hijo o una hija. A lo mejor es un problema con finanzas, a lo mejor es un problema emocional. A lo mejor tú te sientes sola, te sientes desprotegida. A lo mejor estás lidiando con un dolor que tú no has podido curar. A lo mejor tú llegaste a estar encorvada producto de un abuso físico o tal vez de un abuso emocional.
Alguien quizás te traicionó o quizás el afán te mantiene así. Muchas personas están por tanto tiempo en una situación mala que llegan a hacer de esa situación mala un hábito en su vida y se conforman con ese mal hábito. Lo grande del caso es que esta mujer encorvada iba a la iglesia. En el verso dice 10 de Lucas 13 que Jesús estaba enseñando durante el día de reposo en una sinagoga, lo que sería una iglesia en el caso de nosotros. Durante un servicio, en ese momento, ella llegó, pero no sabía que ese servicio iba a ser completamente diferente. El caso es que esta mujer iba por 18 años a la iglesia, escuchaba prédicas, alababa a Dios, quizás brincaba y saltaba, pero nada la mejoraba a ella. Pero ella no sabía que ella se había convertido en su corazón como la mejor mujer encorvada que ella pudiera ser. En pocas palabras, hay mujeres que dicen, yo tengo esta situación, ya yo lo he intentado todo, nada ha pasado, mejor me conformo y me quedo con la condición que yo estoy. Pero ese día, ese servicio iba a ser completamente diferente para ella. En el verso 12 dice, entonces Jesús al verla, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En ese momento, ella, en vez de ir a la iglesia como siempre iba, ese día esa mujer fue y tuvo un encuentro con Jesús. Porque es importante que tú sepas que tú puedes ir a la iglesia. Tú puedes estar viendo esta transmisión que hacemos todos juntos. Puedes ir a la iglesia por años, escuchar prédicas y nunca tener un encuentro con Jesús. Lo que hizo la diferencia en el caso de esta mujer fue que ese día ella tuvo un encuentro con Jesús. Ahora, algo que Jesús hizo que fue muy diferente fue que en vez de lidiar con el problema, Jesús lidió con la raíz del problema. Durante 18 años esta mujer estaba lidiando con el fruto, o sea, con el producto del real problema que ella tenía. Pero Jesús inmediatamente identificó la causa que ella tenía y era un espíritu de enfermedad que la estaba oprimiendo. El verso 16 dice que Satanás la tenía atada. Cuando Satanás tiene atada a una persona en el mundo espiritual, solamente lo puede hacer si tiene legalidad sobre esa persona. Cuando Satanás tiene a alguien atado, lo puede alar de un lugar a otro a su voluntad, porque hay una legalidad para hacer eso. El problema de esta mujer no era el problema, sino más bien la causa o la consecuencia, el fruto de su problema. Hay muchas personas que están pasando por situaciones ahora. ¿Cuál es la tuya? ¿En qué área de tu vida tú te encuentras encorvada, que no puedes mirar hacia adelante? ¿En qué área o aspecto de tu vida tú no tienes la visión que Dios quiere que tú tengas para tu vida, mujer que estás mirando este mensaje? A lo mejor tú tienes un problema con tu hijo y quizás el hijo y el problema con el hijo que tú tienes no sea el problema, sino el fruto o la consecuencia del real problema. A lo mejor tú hoy en día tienes problemas financieros como tienen muchas personas, pero tu falta de finanzas quizás no sea el problema, sino una consecuencia del problema real. ¿Cuál es el fruto del problema que tú tienes ahora? A lo mejor tú tienes una depresión, a lo mejor tú estás triste, a lo mejor estás desesperada como madre soltera, como hay muchas mujeres. O a lo mejor estás casada, pero no tienes presente al marido porque él está ahí físicamente, pero no está espiritualmente conectado contigo. Todo eso que yo acabo de mencionar
son las consecuencias posiblemente del real problema. En el caso de esta mujer, su problema era un problema de espiritual. Cualquier médico que la hubiera atendido no iba a resolver la situación. Porque cuando una persona tiene un problema de raíz espiritual, no cualquier médico puede atenderla. Yo recuerdo en una ocasión que una de las mujeres médicos de nuestra iglesia, al principio de cuando empezamos, contó el testimonio de que iba a operar a una mujer con un tumor. Y en el quirófano le dijo, mira, vamos a orar primero. Se la llevó, oró por ella y luego cuando intentó operarla, el tumor ya había desaparecido. El problema de la mujer no era el tumor. El problema de esa mujer era de otra naturaleza. Era de naturaleza espiritual. Cuando una persona llega a estar viviendo las consecuencias del problema espiritual, es porque antes ya ha sido secuestrada, como yo estoy ahora. Hay una canción que dice que hay poder en el nombre de Cristo para romper cadenas. ¿En qué área de tu vida, mujer, tú estás encadenada? ¿En qué área de tu vida, no importa lo que tú hayas hecho, de una manera u otra, Satanás mueve tus circunstancias de un lugar para otro y te tiene ahora encorvada que tú no puedes mirar hacia ningún lugar? Pero Dios te ha traído a ti en el día de hoy, aquí a este lugar, a ver este mensaje, porque Dios te dice en el día de hoy, mujer, tú eres libre. Y vamos a llegar a ese punto. Tú eres libre porque Jesús te va a liberar en el día de hoy. Jesús identificó la causa del problema como una opresión demoníaca. La pregunta es, ¿cuál es la causa demoníaca? ¿Cómo yo puedo investigar cuál es la legalidad que Satanás tiene sobre mí que trae como consecuencia el problema que yo tengo ahora? ¿Cómo yo puedo investigar eso? El Espíritu Santo te va a ayudar. Hoy en día nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que revela las cosas espirituales que tú no ves normalmente. Si tú has estado haciendo muchísimas cosas para resolver una situación y no has encontrado solución, es tiempo de que tú entonces consultes al Señor, consultes a Jesús a través del Espíritu Santo y le preguntes, Señor, revélame cuál es la causa raíz del problema que yo tengo ahora. Por eso fue que comenzamos orando, ministrando, perdonando y pidiendo perdón, para quitar toda legalidad, y al final vamos a hacer una oración completamente diferente. Jesús identificó el problema. Cuando el problema dura mucho tiempo para resolverse o no se resuelve, es porque el diablo tiene que estar metido. Hay una opresión demoníaca. ¿Cómo yo sé que mi problema tiene una causa raíz en lo espiritual? Cuando tú has hecho todo y no se ha resuelto. ¿Cuántas cosas tú has estado haciendo por la situación que tú estás viviendo? Y no ha funcionado. Vas a la iglesia, oras, brincas, saltas, mira las prédicas ahora por internet y no se han resuelto. Y yo no sé por qué sigo mencionando el tema de los hijos, porque para una mujer, para una madre, no hay cosa más difícil fuera de los problemas matrimoniales que tener problemas con hijos o con hijas. Y a ti, hijo o hija que me estás mirando en este momento, es bueno que tú recuerdes lo siguiente: hay una ley de siembra y cosecha. Lo que tú siembras hoy, tú lo vas a cosechar después. Y este mensaje para los hijos en medio del Día de las Madres es para que tú sepas que de la forma que tú honres a tu madre, de la forma en que tú trates a tu madre en el día de hoy o a tus padres, eso va a ser una siembra que tú vas a cosechar cuando te toque a ti tener hijos. Y te lo estoy diciendo como advertencia, porque yo como papá sé lo que estoy viviendo. Pero tú puedes evitarte cosechas amargas sembrando desde ahora. No hay cosa fuera del problema matrimonial que le traiga más dolor de cabeza a una madre que un hijo o una hija en rebeldía, que un hijo o una hija desobediente,
que no se somete a la guía de sus padres. No hay cosa que le haga más daño a una mujer que eso, fuera de los asuntos matrimoniales. Pero hoy, la República Dominicana celebra el Día de las Madres. Pero como mi esposa y yo venimos conversando, qué duro debe ser para una mamá que durante todo el año los hijos la maltratan, la ignoran, no la consideran y que vengan un día como hoy a traerle un regalo. Eso debe ser muy duro. Yo prefiero no regalo en un día como hoy, pero todo un año de consideración, de obediencia, de ser un buen o una buena hija. ¿Y qué significa ser un buen o una buena hija? Es muy simple. Simplemente sométase a la guía de sus padres. Sométase, ahí está la clave de todo. La palabra no dice cuál era la causa, pero sí habla de lo que Jesús hizo. Fíjense lo que Jesús hizo. Dice el verso número 12. Dice, cuando Jesús comenzó a predicar, entonces al verla, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En pocas palabras, Jesús primero la vio, luego la llamó y luego le habló. Yo quiero que tú sepas que Jesús te está mirando en este momento. No solamente te está mirando, sino también que te está llamando. Porque tú eres una hija amada de Dios. Jesús te está mirando. Jesús sabe. Jesús te mira en tu aflicción. Jesús mira que tú tienes quizás mucho tiempo lidiando con esa situación y nada pasa. Y Él te está llamando. Lo cual nos lleva a la tercera parte que dice el mismo verso. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego imponiéndole mano, o sea, la tocó, ella se enderezó de inmediato. En pocas palabras, Jesús la vio, la llamó, le habló, pero cuando Él la llamó, ella tuvo que desplazarse hacia Jesús. Con todo y su encorvamiento, ella tuvo que caminar siguiendo la voz de Jesús, porque quizás no lo veía. Mujer, ven, acércate. La parte de la mujer fue que ella tuvo que ir, pero tuvo que ir a Jesús. La pregunta es, mujer, cuando tú tienes esta situación o cualquier problema, ¿hacia dónde tú vas? ¿Hacia dónde tú te mueves? ¿Dónde tú vas para buscar la solución de tus problemas? Esta mujer claramente, para que Jesús la tocara, tuvo que haber ido donde Jesús. Tú tienes que ir donde Jesús. Mujer que estás mirando este mensaje en el día de hoy. Jesús desarmó al diablo de su autoridad. Y yo quiero leerte un pasaje ahora para que tú entiendas, porque mucha gente se pregunta, ok, esa mujer tenía a Jesús físicamente, pero Jesús ahora vive de forma espiritual. ¿Cómo yo puedo ir donde Jesús? En Colosenses capítulo 2, esto es un pasaje muy importante. Colosenses capítulo 2, versos 15 al 17, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versos 15 al 17 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta mujer estaba oprimida porque Satanás tenía una legalidad sobre ella. ¿Cuál era la legalidad de ella? El hecho de que desde Adán y Eva todos habíamos pecado. El pecado era levemente cubierto una vez al año con los sacrificios de animales que hacía el pueblo de Dios. Así que todavía Satanás tenía todo tipo de autoridad sobre esa mujer.
hasta que Jesús llegó. Pero cuando Jesús subió a la cruz, Él pagó el precio que exigía la ley en ese momento para ser libre de pecados. En pocas palabras, Jesús lo que vino a traer fue la gran noticia de que hay perdón para todo aquel que confiese su pecado y se arrepienta y que haya puesto su fe en Cristo Jesús. Hay perdón. Hay perdón. Y dice aquí que Él clavó en la cruz. Por lo tanto, verso 16, no permitan que nadie los condene. Oigan bien, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Está claro, ¿eh? Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. En pocas palabras, dice, no te dejes condenar por lo que tú comas o por lo que tú bebas. Ahora bien, eso no significa que ahora tú vas a actuar de manera glotona y te vas a dar una hartura, porque eso es un pecado de glotonería. O no vengas tú ahora a comenzar a beber alcohol o whisky o vino, porque la palabra dice, a mí no me pueden condenar por eso. La palabra de Dios condena la embriaguez. Y si tú has tenido problemas con el alcohol, mi recomendación es que te alejes del alcohol. Aquí está hablando de no condenar a nadie por si bebe o no bebe vino, por si come o no come una o otro tipo de carne, ni tampoco condenar a nadie porque dejen de celebrar ceremoniales o días especiales. Dice la palabra que todas esas reglas eran sombra. ¿Qué significa eso? Dios antes las puso para que la gente fuera viendo lo que habría de venir. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de que Dios creó el cielo, la tierra, los seres humanos y todo en 6 días, y el día número 7 Él descansó. El principio aquí es que nosotros tenemos que descansar. Pero el descanso no tiene nada que ver con un día. El descanso al que Dios se refería se llama Jesucristo. Dios estaba apuntando al descanso que nosotros íbamos a tener porque Jesús pagó el precio del pecado, y ahora con poner nuestra fe en Jesús y pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos, nosotros finalmente podemos descansar porque Jesús es el Señor del día de descanso. Nuestro descanso es Jesús. No se refiere a un día. Elija el día que usted quiera para descansar, pero elija un día donde usted va a cesar de todos sus afanes y no va a hacer nada. Es un mandato de Dios. Wow, se me acabó el tiempo. Es un mandato de Dios. Y aparte de que es un mandato de Dios, es un acto de fe en Dios. De que no importa los negocios, no importa lo que esté pasando, yo sé que no depende de mis afanes, sino depende de Dios. Cuando yo ceso de hacer todo, yo estoy diciéndome a mí mismo y estoy reconociéndole a Dios que Él está en perfecto control de mi vida. Eso dice la palabra de Dios. Antes el diablo tenía autoridad sobre nosotros, pero ahora Satanás solamente tiene autoridad sobre nosotros si nosotros se la damos. Déjame repetir eso de nuevo. Satanás tiene autoridad sobre ti solamente si tú se lo permites. ¿Y cómo tú se lo permites? Cuando tú entras en pecado. Cuando tú entras en pecado. En Efesios, aquí lo dice bien claramente, en Efesios 2, verso 2 dice: ustedes vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Los que se niegan a obedecer a Dios, el diablo opera en el corazón de ellos. A todo el que me está escuchando, mujer o no mujer, madre o no madre, el diablo opera en todo aquel que se niega a obedecer a Dios. De ahí brinco al verso 4. Pero Dios es tan, de Efesios 2, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos.
es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos con Cristo. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Como yo ahora, encorvado o encorvada, la Biblia dice que esa mujer había sido oprimida por Satanás porque tenía autoridad. Pero Jesús le quitó la autoridad a Satanás. ¿Por qué yo entonces estoy encorvado? ¿Por qué tú estás encorvada ahora mismo? Y la respuesta es, Satanás no puede ponerte la mano a menos que tú se lo permitas. Y tú se lo permites cuando tú te sales del camino de lo que Dios ha dicho para tu vida. Es cierto, ser hijo de Dios y ser cristiano no tiene nada que ver con cumplir una serie de reglas. Pero sí tiene que ver en que tú tomes la decisión de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por la carne. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, no dobles, no sigas, no hagas esto. Eso no le agrada a Dios. Y tú, por amor y por obediencia, entonces lo haces. Es muy diferente a decir, yo soy bueno porque cumplo estas reglas. Nadie se salva por cumplir reglas, ni cumplir mandamientos. Nosotros nos salvamos por poner nuestra fe en Jesucristo. Nosotros nos salvamos porque al poner nuestra fe en Jesucristo decidimos todos los días desde que yo me levanto ser guiado por su Espíritu Santo. Eso implica que para yo ser guiado por el Espíritu Santo yo tengo que de manera intencional ir hacia Jesús como esta mujer fue. ¿Cómo? Todos los días, como hemos dicho muchas veces en este tiempo. Todos los días buscando intimidad, 10 minutos, Señor, aquí estoy, háblame. Eso no te va a hacer perfecto de la noche a la mañana, pero yo te aseguro que en esa relación el Espíritu Santo te va a guiar y te va a evitar muchos problemas. Dice en Efesios también 4:27, no des lugar al diablo con tu enojo. No des lugar al diablo con tu enojo. Si tú estás enojado u ofendido con alguien y tú no perdonas, entonces le estás dando lugar al diablo para que te oprima. En ese momento él recibe la autorización legal para oprimirte. Pero Dios te dice en el día de hoy, mujer, tú eres libre, porque Satanás ha sido despojado de su autoridad sobre ti. La que él tiene es la que tú le das. Por eso oramos al principio, para quitarle toda autoridad. Esa mujer, Jesús dijo en el verso 16, él dijo, esta hija de Abraham, a quien el adversario, o sea Satanás, estuvo atada por 18 años, ¿no debería ser desatada? Déjame decirte algo. Esa mujer vivió antes o durante el tiempo en que Jesús estaba pagando el precio por la cruz. Ella, al igual que todos los que vivían antes de que Jesús fuera a la cruz, estaban bajo la autoridad del diablo. Y si eso fue porque ella fue hija de Abraham, ahora imagínate, Dios te llama a ti, que tú eres hija del Dios Altísimo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres hija del Dios Altísimo y por lo tanto heredera, coheredera con Jesús de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, que hemos puesto su fe en Él. En pocas palabras, Satanás no tiene ningún tipo de autoridad sobre ti. La autoridad que tú tienes sobre tu vida es la autoridad de Jesús, que pagó el precio por ti. Así que yo quiero pedirle a todas las mujeres que cierren los ojos nuevamente. Ahora vamos a hacer una oración de liberación. Yo no sé por qué tú estás encorvada, pero déjame decirte algo. Cuando Jesús obra, una de las cosas que Él hace, como yo estoy haciendo ahora, o estoy tratando de hacer ahora, exacto, es que Él rompe. Cuando Jesús desata su palabra por la autoridad que Él tiene, lo que ocurre es que Él rompe el eslabón de la cadena. Tú puedes ser libre. Hoy, el regalo que Dios te tiene es que vamos a romper esas cadenas. Y vamos a hacer que tu vida, mujer, reciba
la libertad a partir del día de hoy. A partir de este día, que casualmente se cierra la fecha del tiempo de la celebración de Pentecostés, cuando Dios le regaló al mundo su Espíritu Santo. El regalo que Dios tiene para ti, mujer, es el regalo de liberarte en el día de hoy. Así que cierra tus ojos en este momento. Quizás tú seas una mujer oprimida en las finanzas o con los hijos, o quizás estás en una relación matrimonial difícil, que ha muerto, que está seca, que está encorvada, que no te permite ver. Quizás tú seas una de esas madres que está viviendo en esta nación, lejos de la nación que te vio nacer. Quizás tú eres inmigrante y aparte de las limitaciones que tú estás experimentando, que vienen con ser inmigrante y quizás no tener toda la flexibilidad que tú quisieras tener. Quizás tú te sientes encorvada y has preguntado: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo oro, yo me dedico a ti, yo he perdonado, he dicho tantas cosas, pero ¿por qué todavía yo estoy en este proceso, Señor? Quizás tú estás en una situación de que tú estás en el extranjero y estás sola, viviendo quizás aquí en República Dominicana o en Cuba o en Colombia. Y cuando yo hablo no puedo evitar pensar en mis hermanos, los venezolanos, que han pasado tantos problemas. Y sobre todo no puedo evitar pensar en tantas madres venezolanas. Me llegan a la mente Natalia, me llega a la mente de Venezuela Betsaida Quijada, la esposa del pastor Johnny. Me llega a la mente Joana Espejo. Me llega a la mente la futura madre Naidim. Perdón, que ella es mamá, ¿verdad? Verdaderamente. Me llega a la mente Naidim. Me llega a la mente doña Iliana. Me llega a la mente Tuti. Me llegan a la mente todas las madres extranjeras que están aquí. Yo fui inmigrante. Yo sé lo que es estar fuera de lo que uno llamó su casa por mucho tiempo. Yo no sé lo que va a pasar si tú vas a vivir el resto de tu vida en esta nación o en la nación que tú estés. Yo viví más de la mitad de mi vida en una ocasión en los Estados Unidos y Dios me permitió hacer de esa nación mi casa. Y en el día de hoy Dios te va a liberar de cualquiera que sea la cadena que te ha tenido oprimido u oprimida por tanto tiempo.